Hello, muy buenas noches. Comando 911 desde New York para el mundo. Hoy vamos a hablar 3 puntos muy importantes con la puntual que la tenemos por aquí. Hola, hola. Y esos 3 puntos se lo voy a decir ahora mismo para que se me queden ahí sentaditos. El primero es el dinero, ser infiel y la juntiña. La mala juntiña, ese cuchicheo, ese habladero, esas mujeres, en sí no son todas, algunas, tanto de amigos como de hombres. Esos son los 3 puntos que traen hoy día en el siglo XXI más separaciones en el mundo. Esos son los 3 punticos. Hacen falta más. Si hacen falta más, cualquier cosa, ustedes me lo ponen por ahí abajito. Por estos son los 3 más importantes que lo busqué. Dice cuchicheo. El cuchicheo, el chisme, claro. Dinero, el dinero, Ay, Dios. ser infiel y el cuchicheo, el chisme. Esa amiguita que se Comando. juntan, la juntiña. Es que Así, si- tú lo es que- sabes que es así. Es que si Es no hay el dinero, no se compra nada. Es el tema de hoy. Deja tu cosa, tú sabes que eso está muy mal. Así que, seguimos, mi gente. Así que no se me muevan de ahí. Ya saben. Tú sabes puntual que Eso hoy suele día pasar mucho. muchas relaciones tienen diferencia y terminan por el dinero. El dinero es una de las causas. Y no es porque no haya, porque en la casa siempre hay dinero. Se y hay necesita, pero sí, lamentablemente vienen muchos problemas por el dinero. No solamente en las parejas, en totalidad, en todo. Me refiero absolutamente a todo. pero, Siempre, hasta con la misma familia. pero mayormente siempre como la mujer es la que es más pegada como al dinero, a la cosa económica, no sé por qué. Hablando de cosa económica, como hablando principalmente hasta una cartera, un pintalabio, cosita. No, pero no nos desacredite a nosotros. No estoy desacreditando, estoy hablando. Recuerden que no son todas las mujeres, ni son todos los hombres, ni son todas las relaciones. Pero de por sí, el dinero tiene que ver mucho con las separaciones hoy día. Siempre surgen controversias a través del dinero. Siempre. Y como dije ahorita, vuelvo reitero, que una de esas partes no es porque no haya dinero en la casa, porque en la casa mayormente puede haber dinero y puede haber de todo. Y siempre pasa un problema del dinero, que es esto y que aquello. No hay que ir muy lejos. Mira, ejemplo, la familia de Jenny Rivera. Ellos toditos tienen su peso y siempre hay un lío por dinero. Eso es un circo. Ay, perdón, pero es la verdad. Que descanse en paz. Jenny Rivera, la queremos mucho. Estamos poniendo un ejemplo. Y digo así, no por hablar mal de la familia, sino que yo a veces pienso que hay cositas que se mantienen en silencio entre ellos. A veces no todo se dice a público. Y los pleitos entre ellos siempre es Sí. a través Bueno, del público. entonces ahora vamos con la segunda parte. La infidelidad. Los cuernos. La infidelidad. Sí. Bueno, eso pasa mucho. Entre la pareja eso pasa bastante. Y más lo hacen los hombres. Pero a veces es más como por falta de confianza o que, ¿por qué tú te crees? No. No es más los hombres. No. Yo quiero que me dejen en los comentarios que se va a saber quién es. Porque hoy día Los es más, hombres, es más de eso no- parte de las mujeres. Eso no hay ni que hablarlo, comando. Tú La lo que- sabes. Hoy las que son infiel, son malas mujeres Sí, que los pero hombres. te voy a decir la diferencia. ¿Quieres Todo saber la depende diferencia? también. Todo depende porque hay, de los dos lados hay tanto fieles como infieles. Pero se están viendo más mujeres infieles hoy día. Y, ¿sabes? No es... Obviamente no son todas, vuelvo y reitero, no son todas. Bueno,
Y tampoco estamos hablando, refiriéndonos a que son todos los hombres que son infieles, porque en verdad hay hombres buenos todavía, hay hombres que respetan a su esposa. La verdad hay que decirla, que yo lo he visto, que hay hombres que si no es con su mujer no salen a ningún lado. A ningún lado. Y respetan de una forma, mira, que es en totalidad. Épica. Pero hay hombres que aunque tú lo trates bien, le sirve el mejor plato, la mejor esposa. Y Sí. son tremendas ratas con la mujer. Y perdón. Sí, sabemos eso. Son de estos Desahógate. hombres que le pegan pila de cuerno a las mujeres. Y eso le pasa a las mujeres a veces, pues es muy buena con ellos. Entre más buena tú eres, peor te tratan. Y es verdad, yo lo he visto. Es cierto. Bueno, esa es la segunda. Ahora la tercera. La juntiña. Ay, bueno, Amigas o amigos, lo que sea. Cuando uno tiene mucho, cuando las mujeres tienen mucha amiga, depende esa la juntiña, persona. ese chisme, esa calumnia que se levantan y empiezan a hablar. Nosotros los hombres sabemos que hay mujeres, amigas de la mujer de uno, que enamoran a nosotros los hombres, nos enamoran. Ah, eso Y pasa. así todavía, hoy en día, las mujeres siguen creyendo de que en las supuestas amigas. Pero hay amigas también que respetan mucho. Sí, No, hay no vamos a amigas. decir que son todas, porque hay amigas de verdad que Hay amigas que respetan, no Son son bien todas, respetuosas. pero hoy en día hay mucha calumnia, mucho bochinche y muchas cosas, las amigas. Y esos son los 3 puntos para mí en el día de hoy, en esta fecha, en el siglo XXI. igualmente viceversa. Sí, viceversa, estoy hablando. Pero siempre más la mujer es como mala del compinche. Y los hombres, lo malo de los hombres es que los hombres se tapan entre ellos. Pero Se estamos cubren. el compinche. Pero mayormente casi el hombre, cuando se junta con otro hombre, es como para darse, se pueden dar par de tragos, que esto, o jugar domino o algo, ¿sabes? Que no es tanto. Pero cuando se juntan 2 mujeres, oye, hablan hasta abajo del agua. Y no es que no se junten, porque que tú tengas una relación no quiere decir que tú no puedas tener amigos. Tú puedes tener amistades, pero tienes que saber elegirla. Claro, saber elegir. No es de que ya, porque la gente no sabe el compromiso quizás que es el matrimonio. Hay personas que creen que el matrimonio, tú puedes hacer lo que tú quieres, cada quien se va por su lado. Cuando hay ya una relación, hay que tener un cierto respeto en muchos sentidos. Ya Entre las cosas cambian. Entre ambos. Un respeto Por eso entre se ambos. llama pareja. Exactamente. Hay un respeto de ambos lados. Es decir, no es que siempre tienen que estar pegados. Y eso lo aprendí con alguien. Porque yo antes era muy niña y no sabía, pero yo nunca he sido del medio ni nada de eso, sino que habían cosas que a veces tú sabes. Pero anyway, el respeto. Es muy importante tenerse confianza. Que si Exacto. yo voy a salir, que tú conozcas mis amistades, yo conocer la tuya. No de que voy a salir, vengo ahora y tú no sabes ni con quién yo ando. Porque eso ya no, Y eso no de es, que la mujer llega de que... no es una relación sana. Vamos a decir, ya cuando la mujer tiene una relación o convive con una pareja, eso llega de que después de las 12 de la noche o amanecer, eso se ve muy feo también. Ya al menos Si que es sea... un cumpleaños, ¿Qué cumpleaños? que te invitan, Ajá. que ya es amistad tuya, prima o familia, ya es diferente. Por eso, No. si yo un ejemplo, invitaría a mi pareja, ¿tú quieres ir conmigo? Vamos. Ya es otra cosa Pero- si tú invitas a la pareja. En ese caso, si me dice que no, y tú sabes muy bien que los cumpleaños, aquí un ejemplo, se llena, ya empiezan a llegar la gente a las 9 de la noche. Está bien, pero es como tú dices, si es un cumpleaños, sí, que hayan prima, que familia y cosas, perfecto. Pero vamos, un cumpleaños de que, come on, un cumpleaños puede pasar muchas cosas, y más como tú dices. No, hombre, como te digo, cuando hay y más- confianza, y eso más no cuando, debe y más pasar. como tú dices, cuando hay mentiras también. Oye, lo mejor es mantenerse al margen. Pero en un cuando hay- cumpleaños pasa un montón de cosas. Pero por eso Ahí te viene- digo que tiene que existir la confianza. Si no hay confianza, pues ya es diferente. No importa si sea de niño. El hombre se va a enojar si no confía en la mujer. Se va a enojar. Pero como quiera, hay que tener un respeto con la hora. A ninguna mujer le gustaría que el hombre esté claro que amaneciendo sí. por afuera. No, es que no se ve Y bien. en una yo mujer se ve entiendo. más feo todavía de que está
amaneciendo y llegando de madrugada a la casa. Pero es como te digo, depende. Porque si el hombre sabe que la mujer no es una mujer de salir, es una mujer que es estudiosa, una mujer que es tranquila, de su casa, dedicada a su familia, y un día le invitan a un cumpleaños, a un, no sé, a una celebridad. Pero de amanecer. No hay que amanecer. Llegar de madrugada. Yo me refiero, no hay que amanecer. Pero vamos a decir, estoy diciendo. es como te digo, se llena a las 9 de la noche, a las 12, 1 de la mañana, un día que llegue, no es nada porque te invitaron a un cumpleaños. Pero está... ¿Tú Okay, entiendes? sí. Y por eso el hombre, si la mujer lo invita, tiene que acompañarla. Pero ok, si lo invita, ya eso es otra cosa. Pero Ese es otro hay punto hombres, aparte. hay hombres que dicen que no quieren ir y nunca quieren ir. Y siempre quieren estar en su lado y nunca quieren salir con su pareja. No, ya eso es otra También cosa. eso yo lo veo mal. El hombre tiene Eso que es... salir, dedicarle tiempo a su pareja. Eso es otra cosa. Claro, hay que dedicarle tiempo. Que a la ese pareja. punto quería llegar también. Esas son una de las partes que yo como mujer escúchame ustedes, hombre, ahí. Son una de las partes que desencantan. Bueno, a mí como mujer, y yo sé que muchas mujeres ahí van a estar de acuerdo conmigo. Yo me desenamoro, me desencanto cuando un hombre no es detallista conmigo y no me dedica tiempo. Cuando un hombre a mí no me dedica tiempo y no es detallista conmigo, y detallista en el sentido, no diga que me dé grandes regalos. Puede hacer un regalo de una flor, una rosa de $1, pero ver el detalle, que el hombre está ahí, que está atento. Hay mujeres que que tú le mi llevas... amor, las rosas. Perdón, hay esto. mujeres que tú le llevas una rosa de $1 y lo dices de una vez. Ay, esta rosa, Dios mío, no la pudiste traer más barata. Y tú lo sabes. Ahí Bueno, es que también tampoco es que tú vas a llevar Como una quiere, flor malo. rota o, Pero no o es chiquichi. eso. Pero está bien. Por ejemplo, depende de donde tú vives, a veces las rosas dan brega encontrar. Es que no siempre el hombre va a llevar flores baratas. Va a haber un día que tú vas ahí, vas a buscarme un Es que arreglo floral lo que bien importa, bonito. Pero me gustan los detalles. Lo me que gusta importa eso. es la intención. Un día no es nada, como te digo. Pero cuando una mujer se merece lo mejor, el hombre no importa. El hombre tiene que buscar lo que sea y tratar de hacer lo que sea para mantener a esa mujer feliz. Y la mujer hace lo que sea. A mí, por ejemplo, me gustan mis rosas elegantes, me gustan mis regalitos de vez en cuando. Una vez al año, llévame a Sephora a comprar maquillaje o lo que sea. Yo me siento bien. O Está llévame bien. a comer, a cenar. Eso mantiene a la mujer bien, Sí. contenta. Pero como tú dices, una vez al año. Salir pero- en familia pero la a compartir. Pero que la mujer no se conforma ni con una vez al año, ni con dos. Tú la puedes llevar 3 veces al año. Y en la mente de la mujer, ya cuando van 3 o 4 meses, para ella es como 5 años. Que tú no le has regalado nada, ni nada. Para ella es nada. Depende. Hay muchas mujeres que tienen los juegos pesados. Bueno, es que... No son toditas, pero muchas tienen los juegos pesados. Es que hay hombres que son duros, la verdad que decirla. Que hay hombres que son A duros veces con no su es por pareja. duro, a veces no es por duro. No a sea veces- duro. ¿Cómo que dicen? Maceta. No sea maceta con su pareja. Usted tiene que ser detallista con su pareja. Escúcheme, hombre. Sean detallistas con su mujer. Porque eso es lo que mantiene el amor vivo. Invite a su mujer a cenar. ¿Qué mujer diga que mi amor, que cocinaste? Ponte a cocinar. Y encuentran a la mujer con un bajo ajo arriba. Se regó la puntual, se No. regó. Y Ay, hay ay, hombres ay. que creen que la mujer tiene que estar 24/7 cocinando. No. Ay, 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 ay. Una ay. pareja es para salir, para compartir, para pasarla bien. Y Bueno. ustedes mujeres tampoco se van a quedar en la casa de que con el traje en la cocina metida cocinando todo el tiempo. Pónganse para lo de ustedes y pónganse lindas. Vayan a su salón, arréglense. Pónganse para lo de ustedes. Ay, ay, ay. Que al final al hombre no le importa nada. Cuando el hombre dice me voy con otra, se va con otra y ya. Si no hay amor, si no hay amor. Si el Ay, yo hombre creo que está estoy enamorado, hablando no se- de más. Ya me encojoné aquí. Ay, ay, ay. Estoy hablando de más ya. Uy, Estoy cuidado. cogiendo el tema como muy a fondo. Cuidado si sale una piedra por ahí. Estoy Una cogiendo el piedra. tema muy a fondo ya. Va a salir una piedra por el teléfono, por la televisión. un Así que bate. mujeres, ya ustedes saben, ¿no? Yo espero que esto se vuelva viral, que esto en verdad las mujeres lo puedan Compártanlo. ver. Sí, así Este mismo, es un mujeres. tema que las mujeres yo sé que van a compartirlo porque es que es interesante. En verdad, mujeres, esto es un consejo aparte A ti de todo. te obligan a cocinar a ti. A mí. A mí. No, mi amor. Yo cocino porque me gusta. A mí me gusta cocinar. Porque Y hay mujeres que lo obligan, de que tú tienes que cocinar todos los días. hay Y esto, que eso- hombres que yo lo evito a alguna persona, no voy a decir nombre ni nada,
Sí. Que la llaman de trabajo. Dime, ya cocinaste, voy con hambre. Oye, ahí hay una carne, mami, sácala afuera. Ay, y yo oigo esa vaina y digo, pero ven acá. Pero la forma como él te habla a ti es como con autoridad. Tú eres sirvienta de esa persona. Así mismo, porque yo no tengo... Cuidado con los fritos si se queman. Yo soy media freca, yo hablo las cosas así. Y que si la persona se ofendió, no, amén. Que cuidado si los fritos si se queman. Y tú ves a la pobre muchacha. Que si los fritos se queman, que lo tiran al piso. Yo vi eso un día. Sí. La verdad, yo vi eso un día que me sentí mal. Mira, a mí me pasa una vaina así, en verdad. Un hombre un día agarró. Y ahí mismo les recogió. Cuando llegó, los fritos estaban medio quemados, estaban los fritos. Y esa persona, que descanse en paz, porque ya no está en esta tierra, en este mundo, agarró ese plato con esos fritos y le dio un estrellón a eso. Que el plato salió volando y los fritos se pegaron en la pared. ¿Y ella en la pared. ¿Y qué hizo ella, la muchacha? No, se puso a llorar, pero tú sabes. No me imagino. Yo no me meto en cosas de relaciones de amistad y cosas, yo no me meto en eso. Tenaya lo hizo con tanto amor. Estoy segura que lo hizo con mucho amor. Sí, no, pero no es... El que se mete en relaciones ajenas, termina, ya ustedes saben cómo termina. Jodido. En eso es mejor no meterse. Me quedé sorprendido, claro. Y también me cubrí para que no me caiga todo ese arroz y esos fritos arriba y esa cosa. Bueno, mi gente, ya lo vamos a dejar ahí para no hacer el video más largo. Ay, Dios, lo que me pusiste tú hoy. Mira cómo yo me solté hablando hoy. Se sofocó la puntual. Se sofocó. ¿Qué van a pensar ahora? Nada, no van a pensar nada. Esa mujer no es fácil. Esa no cuesta. Se desahogó. Parece que la puntual tenía un guardadito viejo por ahí. No, créeme que cuando yo estoy con un hombre, yo en lo particular, es porque esa persona me trata bien. Y en verdad me da cariño, es detallista. No me tiene de que soy de que esto en la casa, no. Ese hombre me quiere en todos los sentidos. Si no, yo no estoy con esa persona. El hombre que me enamora a mí es el hombre que está ahí para mí, para cuando yo necesite de él. Claro, en verdad, una pareja es para ayudarse entre ambos. Claro. Uno con otros. Oiga el nombre, pareja. Pareja. Así que mi gente, llévense bien, trátense bien, ámense, quiéranse, abrácense. Pero no se pongan a pelear. Recuérdense que esto es contenido, entretenimiento. Así que no quiero a nadie peleando por ahí. Mucho amor y... Amor. Paz. Paz. Amor y paz. Lo que todos queremos. Como dice el Cherry, amor y paz. Así que mi gente linda, lo queremos muchísimo. Ya ustedes saben, compartan este video, denle like, suscríbanse al canal de Comando 911. Nos vemos pronto con otro video. Comando 911. Ahí están las redes sociales, ahí abajo. También están en el enlace de descripción. Comando 911 también en TikTok. Dense una vuelta por allá. Síganos en toda la plataforma. Lo queremos muchísimo. Bye, bye. Bye.